En un material que publicó el diario Última Hora, la siguiente información. Dice, Alejandro Romero y Alexis Benítez fueron sobreseídos definitivamente tras permanecer privados de su libertad por casi 3 años. La defensa pública, representada por la abogada Vilma Martínez, demostró que ambos ni siquiera fueron notificados de su imputación. Y recién en la audiencia indagatoria tomaron conocimiento del hecho por el que estaban siendo procesados, etcétera, etcétera. Vilma, ¿qué pasó acá? Bueno, yo sé que conoces del procedimiento, pero te voy a hablar o les voy a hablar a la audiencia con palabras sencillas. En este caso, a mí me notificaron y me designaron de oficio como defensora pública. Yo estaba de turno en ese entonces. 6 días después de la detención de los mismos. Cuando a mí me notifican y me designan de oficio como para asumir la defensa de los mismos, lo hago ese mismo día, solicito intervención al Juzgado Penal de Garantías y posteriormente, acto seguido, me constituyo hasta la Penitenciaría Regional de Misiones, que dista a unos 125 kilómetros aproximadamente. Para comunicarme con ellos y saber exactamente qué fue lo que sucedió, porque al solicitar intervención veo que hubo un error de parte del juzgado. Es decir, a ellos le detuvieron. Hay un plazo procesal que sabemos, ¿verdad?, que es de 6 horas en caso de flagrancia, para que la fiscalía, en este caso el fiscal especializado de lucha contra el narcotráfico, les imputó dentro del plazo establecido. Eso fue correcto. Pero ellos fueron llamados a una audiencia de imposición de medidas cautelares después de 2 días. Es decir, transcurrió 48 horas y solamente tendría que durar ese plazo de 24 horas. Es decir, el Juzgado Penal de Garantías tiene un plazo de 24 horas para llamarle a los imputados y notificarles del acta de imputación. Es decir, ellos tienen en ese momento el derecho de ser oídos, el derecho de saber cuáles son las circunstancias del hecho y también de qué hecho punible les están imputando. Ellos fueron imputados por tenencia de sustancias estupefacientes. Esa fue la calificación primaria del señor agente fiscal, pero no estuvieron acompañados de un abogado defensor, ni privado ni público. Entonces, el proceso ya empieza con una irregularidad al cometerse ese error. ¿Por qué decimos que empieza con una irregularidad? Porque se violaron los principios constitucionales del derecho a la defensa, como así también los procesales, ¿verdad? Se violó el artículo 301, 242 y todos los plazos procesales que vienen a posterior de esa acta de imputación. Porque una vez que empieza una vez que se le imputa y ellos son notificados de esa acta, y del hecho punible, ¿verdad?, de la investigación, entonces a partir de ahí empieza a correr los plazos para la prescripción. Eso fue lo que aconteció con estos 2 jóvenes. Nosotros continuó la investigación. Se les acusó por tenencia de sustancias estupefacientes. Luego, en la audiencia preliminar, interpuse una serie de incidentes, ¿verdad? Solicité la nulidad del acta del procedimiento policial, el acta de análisis primario, así también el anticipo jurisdiccional de pruebas, y el juzgado no me concedió las nulidades que solicité en ese momento. Entonces, acto seguido, se termina la audiencia preliminar, y el juzgado abre una etapa de deliberación y fija un plazo de 6 días para la notificación y lectura de la resolución de esa audiencia preliminar. Entonces, en esa audiencia que nos fijan para la lectura, yo no me presento, obviamente, por estrategia procesal, porque no existe tal etapa
posterior a esa audiencia preliminar. Todas las cuestiones deben ser dictadas al instante, es decir, el juzgado penal de garantías debe resolver al instante todas las cuestiones que se presentan, tanto las incidentales como el del requerimiento de la Fiscalía, del Ministerio Público, y resolvió elevar autos a juicio oral y público. Sabemos que la apertura a juicio oral y público es inapelable, entonces, salvo casos excepcionales en el cual no se fundamenta o no tienen no estudian el fondo, los incidentes que se plantean en la audiencia. Entonces, nuestra última oportunidad era incidentar, es decir, plantear un incidente de nulidad absoluta del proceso al inicio de la audiencia de juicio oral y público. Como te digo, es la última oportunidad que la defensa tenía para objetar y para hacer verle al Tribunal de Sentencia Colegiado de Misiones el error que se produjo en el Juzgado Penal de Garantía. Entonces, al incidentar, en realidad fueron 7 incidentes, ¿verdad?, que se presentaron, pero al resolver la nulidad del acta de audiencia preliminar y también la nulidad del auto de apertura a juicio oral y público, entonces ya no se limitaron a resolver las otras cuestiones incidentales. Directamente, atendiendo al análisis que hicieron, y lo hicieron bien, ¿verdad?, evidentemente el Tribunal de Sentencia resolvieron anular el proceso y sobreseer definitivamente a mis defendidos. Ellos hoy se encuentran en libertad. La sentencia se encuentra firme y ejecutoriada en vista a que el Ministerio Público ya no interpuso ninguna apelación. Hoy están en sus hogares y están trabajando, sí. Dos cositas dos clarificaciones sobre el relato que acabas de hacer. Ahora, en el material que que motiva esta entrevista, se señala que el proceso que vos estás mencionando duró 3 años. ¿Es correcta la información? Asimismo, en realidad faltaban 12 días para que se cumplan 3 años.